Nuevamente con este proyecto Cristo aquí y ahora. Les agradezco mucho su atención. Hoy quiero referirme acerca del pecado, un término que en estos tiempos no parece tan actual, no parece incomodar, no parece ser un tema incluso en predicaciones que se han olvidado lamentablemente de este aspecto. No pretendo abarcar todo lo que podemos entender por el pecado, pero sí hacer una breve reflexión muy actual. Existen términos que en otro momento tuvieron una connotación de temor. En otro tiempo tal vez hoy suene a tabú, suene a un asunto de abuelos, un asunto de gente de otra generación, lamentablemente. Mucho de la terminología bíblica no es el único término. Hay mucha terminología bíblica, muchas palabras de la escritura que han perdido su actualidad, y tal vez porque nosotros como creyentes no hemos podido establecer, replantear el significado de estos términos para nuestro tiempo. Porque bueno, en esta generación el sentido del bienestar, del entretenimiento, del placer, de la emoción ha trivializado la densidad del mal. Creemos que el mal es un asunto lejano a nosotros muchas veces, y nuestra responsabilidad colectiva se ha diluido porque cada vez tenemos más leyes que permiten, que amplían las fronteras, que no le ponen límites, que no cercan de manera cuidadosa la vida de la colectividad. Las leyes son convencionales, es decir, es lo que le convence a la mayoría, es lo que está en las personas, y cosas que jamás imaginaríamos que existieran en otro tiempo, hoy son tan normales y tan cotidianas en nuestra realidad, que a eso me refiero con que se ha trivializado el mal. Sabemos que el mundo es muy diverso. Hemos pasado de la colectividad a la individualidad. Hemos pasado a que la persona tiene su propia ley, su propia forma de ser, su propia forma de conducirse. Cada vez la persona se individualiza más. Nos hacemos autónomos. La palabra autónomo quiere referirse a que yo soy mi propia ley. La palabra nomos del griego ley hace que yo ponga mis propios reglamentos. Y entonces vivimos en un mundo que cada vez se hace más diverso, que cada vez hay más propuestas diferentes de vida, de acción, de pensamiento. Pero aún en medio de todo esto yo creo que sigue habiendo una colectividad, un pensamiento global con intereses que se comparten, y los intereses que se comparten, aunque sea de diferente plataforma, es el bienestar. El bienestar es algo que se puede buscar desde diferentes formas, desde diferentes derroteros, pero todos buscamos el bienestar, tal vez de una u otra manera, algunos en la alimentación, otros en el cuidado del ejercicio, en el cuidado tal vez de otros del bienestar económico, el bienestar emocional, el estar en relación con tu mundo, no sé, hay muchas formas de buscar el bienestar, de buscar el equilibrio. También la gente busca estar equilibrada, una persona que pueda no estar en los péndulos de la balanza. Ya tratamos de estar como que muy equilibrados. Y la negación del sacrificio, es decir, aunque hay un mundo muy diverso, son diversas formas de llegar al mismo punto. Buscamos el bienestar, buscamos el equilibrio y buscamos la negación del sacrificio. Cada vez, en medio de todo esto que ocurre a nivel global, se hace más tenue la necesidad de reconocer el mal, no solamente el mal que ocurre alrededor de nosotros, sino el mal que está en nuestro interior. Nos reconocemos cada vez menos culpables y cada vez nos damos nuestra palomita de aprobación en las cosas que hacemos. Y el mundo, con tantas cosas que ocurren, hemos perdido nuestra capacidad de asombro, lamentablemente, porque
tantas cosas que ocurren, que nos damos cuenta, nos hace que nuestro corazón se vuelva duro, frío, indiferente ante la maldad que ocurre a nuestro alrededor. Las palabras que conservamos, las palabras que no han caducado a través del tiempo, sin embargo, estas palabras que han permanecido han cambiado de significado. Es decir, ahora llamamos a las cosas por otros nombres. Cuando tú le quitas el nombre de algo que describía específicamente como algo bueno o malo, entonces le das otro significado, otro valor. En tu percepción del valor de las cosas, diluyes la seriedad, la importancia, el grado de relevancia de eso que trataba de describir una sola palabra. Cada vez las palabras tratan de atenuar las cosas que están en el péndulo, en el bien o en el mal, en lo negro o lo blanco. Ya no existen las relaciones que son buenas o son malas, sino que todo se ha tratado de equilibrar, diluyendo los picos, diluyendo los contrastes, contrastando cada vez menos, mejor dicho. Sin embargo, las ideologías modernas, con todo y sus propuestas y con todo y su forma de decirnos que esto es bueno, que esto es malo, que esto ya no es tan bueno o que ya no es tan malo, sigue siendo tan poderoso, pero no tanto como para contrarrestar el mal. Es decir, el mal sigue siendo tan poderoso, lo creamos o no, le llamemos de una u de otra manera. El mal no desaparece porque cerremos los ojos, no se ahuyenta de esa manera. ¿Cómo retornar a casa? ¿Cómo reconocer que estoy perdido cuando no lo siento, cuando no lo reconozco? ¿Cómo anhelar la reconciliación de alguien que no reconoce que está en una ruptura con Dios en su relación con el Creador? En este sentido está la palabra pecado también. La palabra pecado solamente puede tener sentido a través de la fe. Solamente la fe le da sentido a esta palabra. Es en la fe donde se reconoce el sentido vital de Dios, el señorío de Dios. Porque una cosa es reconocer los beneficios que Dios nos da, como el Salmo 103, que habla: bendice alma mía a tu Creador y no olvides ninguno de sus beneficios. Una cosa es reconocer la bondad de Dios y otra es reconocer el señorío de Dios. Reconocer el señorío de Dios es entregarle el control de nuestra vida. Todas las generaciones han tergiversado de una u otra manera el significado de Dios, lo que Dios es. Antiguamente, uno de los errores era que las personas eran muy religiosas, pero por una idea de temor, por una idea de imposición, por una idea colectiva en la que no tenías forma de pensar o replantear tu fe, sino que seguías a la colectividad. Ninguna generación ha podido ser lo suficientemente clara como para entender el mensaje de Dios de manera colectiva. Algunas personas lo han entendido, algunos, digamos, iluminados, no en el sentido tal vez oriental, sino en el sentido de la iluminación que da la palabra de Dios. Una cosa es la revelación que ya fue dada, pero otra cosa es la iluminación, la luz que Dios te da para poder comprender esa palabra. Y solamente a partir de Jesús, que es la luz de este mundo, hemos podido comprender realmente a Dios y su voluntad. Entonces, el mensaje, la misiva o el comunicado que Jesús nos vino a hacer de parte de Dios fue la reconciliación, porque el pecado nos distancia de Dios. Fue necesaria la reconciliación con el Creador a través del sacrificio de Jesucristo, porque a través de ello encontramos el camino de regreso al Padre. Dice la palabra que hay alegría, que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Esto muestra el deseo profundo de Dios, de establecer una relación, de reconciliarnos, de religarnos con Él. La humanidad no ha sido olvidada por Dios. La humanidad tiene
un lugar especial en el corazón de nuestro Dios. El perdón no se limita a buscarlo solamente por una propuesta de vida decorosa, correcta, una propuesta de vida que aliente la buena conducta de las personas, y que cuando no existe esto, entonces necesitas el perdón. El perdón va más allá. Lo que promueve Jesús es el bien vivir, el bienestar, la vida abundante, como Él lo define en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ante esta proyección que Jesús hace de la vida y de la antivida, de la no vida, comprendemos que el pecado promueve el efecto totalmente contrario. La generación del tiempo de Jesús hacía cosas correctas religiosamente, pero ausentes de una vida plena. Lo hacían por una, pudiéramos decir que lo hacían de manera rutinaria, que lo hacían de una forma no reconociendo la bondad de Dios, sino reconociendo que habría que cumplirle a Dios lo que Él pedía. Nosotros tenemos que cuidar nuestro bien vivir, nuestro bienestar, para que nazca el bien ser de cada uno de nosotros. Podríamos vivir, por ejemplo, casados correctamente, pero sin disfrutar de la vida en pareja. Podríamos lograr la procreación de nuestros hijos, pero negarnos al amor de ser padres. Y eso ocurre día a día. Por eso, rechazar a Dios como nuestro horizonte de bien, eso es el pecado. El pecado no es una acción, sino es no haber transformado nuestro ser. Dios no está preocupado tanto por nuestras acciones. Claro que sí le interesan nuestras acciones, pero la solución no se da en cambiar la acción, sino en cambiar el ser personal, en cambiar tu interior. El Señor cambia la condición de pecado, cambia la raíz de donde vienen todas las cosas. Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús dice, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer a Dios como nuestro supremo bien. No reconocer a Dios, aunque tengas una vida correcta, aunque tu vida no tenga acciones de vicios, de violencia, de rebeldía, pero si no reconoces a Dios como tu principal bien, ese es pecado. Una excelente definición del pecado es no poner a Dios como nuestro horizonte de bien. Estar en Él es habitar plenamente. Estar en Él es reconocer que Él es el Señor de la vida, que Él es el Señor que guía tus pasos, que es la lámpara que alumbra tu camino, porque te dice realmente cuál es el modelo de vida que tienes que llevar. Entonces yo les invito a que reflexionemos en el pecado, pero no como una situación ética, porque la ética nació en la filosofía, la promovió Sócrates. Una cosa es la ética y la moral. Nosotros, aunque tiene que ver mucho con nuestra conducta, pero no es hacer las cosas de una manera mecánica, hacer las cosas de una forma lógica de la convivencia entre nosotros, sino porque tu ser ha cambiado. Cuando Dios dignifica tu ser, cuando tú entiendes que esta vida la tienes que vivir plenamente, entonces Dios lo que está haciendo contigo es dándote un horizonte de bien para que tú puedas vivir. Que Dios te bendiga. Digamos no al pecado, pero en este sentido y en todos los sentidos, la vida será decorosa, será cordial, será cortés, pero sobre todo será una vida en plenitud. Que el Señor les bendiga y